Vamos a tocar el tema del informe CIMSE que finalmente salió. A mí me pareció, Nicole, y inmediatamente te entrego la palabra, que en el tono hay menos un intento, como todo informe, de informar, de decir las cosas como son, que de justificar. En el lenguaje, en la forma de presentar, en todo momento están tratando de suavizar las malas noticias, porque son malas noticias, esto es más o menos igual que lo que había antes, o si bajó algo en realidad no tiene significación estadística. Me pareció un tono apologético, un intento de defender un resultado que es, como todos esperábamos, malo, pues, que otra cosa. Malo, pero lo que no sorprende son los resultados, Fernando. Lo que más me sorprende es que la gente se sorprenda. ¿Cómo quieren que la educación chilena esté buena, con buenos resultados, si llevamos prácticamente 4 años con los colegios entrecerrados o funcionando de una manera irregular? Esa frase de los últimos en cerrar los colegios en Chile no se cumple, aunque el presidente Boric la repita. Cada vez que hay un problema, son los colegios la monedita de cambio. Yo voy a hablar más adelante del tema de la mascarilla, pero para efectos del CIMSE, los colegios han sido la monedita de cambio para la política. Y efectivamente la educación al final es la suma de los años, ¿no? Este gobierno no tiene la culpa de todo, pero ellos fueron los principales responsables y sus instituciones también, sus fundaciones como Espacio Público y otros, el colegio médico, el colegio de profesores, fueron los principales responsables de ejercer una presión prácticamente intolerable para el gobierno de Sebastián Piñera. Podemos criticar que se dio, ok, de cerrar los colegios. Y llevamos prácticamente 3 años, este es el 4.º año, pero ya querían adelantar vacaciones. Entonces, no nos quejemos, no nos quejemos. Y ellos sí son responsables directos de este resultado, por lo menos la cuota que les corresponde del año de la pandemia. Vamos a decir varias cosas, porque los resultados son realmente catastróficos. Más allá del tono que tú explicas que efectivamente fue así, te voy a dar unas frases del ministro Ávila que son para la historia, pero los peores resultados más de una década, más de la mitad de los estudiantes de segundo medio tienen nivel insuficiente en matemática y lectura. Se los estoy resumiendo. Más de la mitad de las mujeres tienen nivel insuficiente en matemática en cuarto básico y en segundo medio. No, les voy a dar otra. El 80% de los estudiantes en Chile en matemática no tiene conocimientos adecuados, lo mismo en lectura. ¿Y cuál es la historia de este CIMSE y por qué la suspicacia con el ministro Ávila? Les voy a hacer un pequeño resumen porque es importante. El ministro Ávila no quería hacer el CIMSE. Dijo que no porque no habían recursos. Eso fue la palabra que utilizó. Y debido a que la Agencia Nacional, la Agencia de la Calidad de la Educación, tiene un gobierno autónomo dentro de los parámetros de Chile, es autónomo entre comillas, pero es autónomo, presionó al ministro Ávila diciendo que ellos iban a hacer el CIMSE. ¿En qué se dieron? Para que se den cuenta que incluso estos números podrían haber sido mucho peores. Se suspendieron las pruebas en segundo, sexto y octavo básico en todas las áreas. Y solo se hicieron matemática y lectura en segundo básico y en segundo medio. Por lo tanto, estamos viendo solamente un puntito de lo que se tenía que evaluar. Y eso fue por la presión de la Agencia de Calidad de la Educación, porque el ministro Ávila dijo primero que no, ¿para qué hay que evaluar? No, ¿para qué? Imagínense, ¿Para ¿para qué? qué? Hay que ¿Para qué? conocer esto. Y después dijo que no tenía recursos. Esa es la historia de un ministro que el lunes 19 de junio va a estar frente a una acusación constitucional, del cual no sabemos porque siempre depende de las negociaciones y de la correlación de fuerza. Decir políticamente lo siguiente: este no es el CIMSE de la pandemia, es el resultado de las decisiones políticas con la educación, los colegios, los adolescentes y los niños que se tomaron durante la pandemia y que se siguen tomando. No es un producto de un resultado inmodificable, un terremoto que no se pudo controlar. Mientras se estaba conociendo que el resto del mundo abría los colegios, mientras se estaba ya al segundo año teniendo la evidencia de que los niños no estaban escolarizados, los niños en segundo básico ni siquiera distinguían el abecedario, se siguió
presionando para cerrar los colegios. Entonces no digamos que es producto de la pandemia, como fue el destino que Dios nos arrojó a Chile. Estas son las decisiones políticas y de todos aquellos actores que presionaron por esto, y esto es el resultado que tienen en su cara. Entonces, no vengamos acá a victimizarnos con respecto a la pandemia. ¿Y qué dice el ministro Ávila? Y acá te voy a dar la frase para el bronce. Dice que en ningún caso podemos conformarnos con este resultado porque seguiremos con nuestros esfuerzos. Yo no sé en qué esfuerzos, si al final permiten que la gente imponga el tema del cierre de colegio hoy con un virus incisional. Dime. O sea, él esperaba que era posible que nos conformáramos, pero hay que evitarlo. ¿Conformarnos a qué? ¿A qué era posible conformarse, pero no hay que conformarse? ¿De qué está hablando ese hombre? O sea, seguimos. ¿De qué nos teníamos que conformar? Dime. No, yo no puedo interpretar al ministro Ávila porque me cuesta, porque acá viene lo otro. Dice, este es el CIMSE de la pandemia que muestra los efectos que tuvo en el ámbito socioemocional y aprendizaje. Lo está diciendo el ministro Ávila. En estos últimos días no he visto que levante la voz diciendo que no se adelantan las vacaciones y que no se va a imponer las mascarillas porque afecta a los niños, los afecta. No, nada. Acá tenemos los resultados. Y luego dice, y esta es la parte más importante del resumen del ministro Ávila, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Invitamos a todos a seguir las políticas de reactivación del Mineduc que confirmamos con estos resultados. Siéntate, Fernando, y escucha esto, que confirmamos con estos resultados que están siendo correctos. ¿Aló? Escucha. ¿Aló? O sea, bueno, no sé, Ávila y los demás que se apoderaron del ministerio y otros que están ahí de hace mucho tiempo, no tengo palabras para calificar los criterios que utilizan, pero está claro que en un país donde parece más importante que los niños aprendan a sobarse la espalda que la tabla del do, está claro que no vamos a ninguna parte. Lamentablemente, aunque cambiáramos a Ávila por Diego Barros Arana o por Andrés Bello, no cambiaría nada de esta situación, porque no solamente por las pésimas decisiones que se tomaron, y entre paréntesis, como si ustedes leen el informe, amigos, van a darse cuenta que a cada momento se hace una comparación antes de la pandemia y después de la pandemia, como si efectivamente la pandemia por sí sola hubiera causado los problemas, no las reacciones y las decisiones que se tomaron a partir de la pandemia. Ahí ya hay un insignificante intento de torcer las cosas, porque como no son inteligentes, ni siquiera saben mentir bien o distorsionar bien. Antes de la pandemia y después de la pandemia, como quien dice, antes del diluvio universal, antes de la guerra nuclear. Bueno, pero esto viene de muy, muy, muy atrás, este deterioro de la educación. Yo lo alcancé a ver, a vivir un poco, como de cabro que era, de todas maneras me di cuenta de lo que estaba viniendo después de adulto, con mayor razón, y lo que estamos viendo ahora es la cereza que corona una torta de mierda con lo que respecta a las políticas educacionales, que las voy a simplificar con un solo concepto: la simplificación y la banalización de la educación. Cuando comenzaron a hablar, y yo voy a tener que remontarme a los años 80, incluso en la época del gobierno militar, cuando se empezó a hablar, algunos de estos expertos en pedagogía, que no sé de dónde salen, Nicole, que había que los niños tenían que pasarla bien, que había que eliminar tales o cuales ramos, y se empezó con eso al principio, se empezaron a eliminar algunas materias. Se eliminó, me acuerdo, el francés, se eliminó filosofía, no sé qué otras cosas se eliminaron, o se las eliminó de facto. Por ejemplo, ya no se enseña castellano, sino que literatura, una cosa vaga y difusa, y tampoco leen los cabros por lo demás, nadie lee. Entonces, este es un proceso que viene de mucho tiempo y también está ocurriendo en otras sociedades, en que el colegio ya no cumple la función que tiene que cumplir, que es la de exigir un esfuerzo que puede dejar gente en el camino, por supuesto. Pero tú sabes que este colegio, que era uno de los mejores colegios de Chile, y desde luego el mejor de Ñuñoa, están destrozando, porque fíjate que en el colegio tenían la política que si algunas personas no daban
el ancho con las exigencias académicas se tenían que ir, lo cual me parece lamentable pero necesario, porque en el colegio hay que hacer exigencias, porque si no, no hay educación. La educación es un conjunto de exigencias para formar la mente, las disciplinas mentales, etcétera. No puede hacerse sin exigencias. Se transformó los colegios y la vida educacional en una especie de parvulario. Se convirtió en una especie de, no sé qué nombre darle, o sea, ya con esos conceptos, Nicole, que se fueron acumulando en el tiempo. Y ahora con esta gente que llegó, que están más preocupados de la educación sexual y del sobajeo de espaldas que de las materias, bueno, esto es el final a lo que teníamos que llegar. O sea, ya no hay educación en Chile. Y lo que es más, y termino, los pocos colegios que dan todavía clases y permiten que unos pocos alumnos se eduquen su mente y lleguen a ser profesionales, ¿qué es lo que ocurre? Que en medio de este ambiente de ignorancia y de chantería convertida en norma, porque además una ignorancia agresiva, una ignorancia sacando pecho, esos cabros se están yendo todos, pues. La Así mejor es. gente de Chile se está yendo de Chile. Los mejores jóvenes se están yendo a estudiar afuera porque aquí no encuentran en el ambiente. ¿Por qué no basta con que tú seas bueno? Necesitas tener a tu alrededor otros buenos con los cuales tú compites, Bien. cooperas, sientes un apoyo, incluso aunque sean medianías, pero que son competentes en lo suyo. Tú los necesitas. Si no hay ni eso, ese tipo solitario, bueno, se va. Y la historia de los que se van, si ustedes le preguntan a cualquier persona que está estudiando ahora en Europa, pues ya tampoco mucho en Estados Unidos, les va a contar la misma historia, que no encontró apoyo, que los profesores eran penca, que sus colegas eran como las pelotas, que había puro chaqueteo, que no se podía desarrollar profesionalmente, que vivía en una atmósfera de hostilidad, que lo acusaban de toda clase de cosas. Tú sabes de qué se acusa ahora. Entonces, el país se está descerebrando. Punto. Sí, eh, efectivamente, yo creo que el ejemplo que estás dando a lo mejor para nuestros auditores futboleros le sirve el ejemplo de los futbolistas. Los entornos son muy importantes, entonces una persona destacada, una persona que sale del montón, tiene que irse afuera a jugar porque acá en el entorno, en el ambiente, el nivel de exigencia no le sirve. Por eso los jugadores chilenos afuera tienen que salir. No quiero entrar en el tema del fútbol, del desarrollo del fútbol internacional, eso. Estamos hablando solamente desde el punto de vista de cuánto hace el entorno, cuánto hace la exigencia para que una persona pueda sacar lo mejor de uno mismo. Mira, para que sigamos con las declaraciones que son de patio, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, Gino Cortés, complicado con algunos resultados, como por ejemplo la brecha que hay entre mujeres y hombres en matemática, una brecha que aumentó, no solamente en los niveles socioeconómicos alto y bajo, sino que también la brecha entre mujeres y hombres, 39 puntos de diferencia, es muchísimo. Dijo que se ha constatado y nombró informes de organismos internacionales que lo único que hacen es escribir un informe en el escritorio. La CEPAL, el PNUD, para justificar la brecha, diciendo que en esos informes se ha constatado que la brecha con las mujeres se produce porque las mujeres, o las niñas en este caso, imagínense, son niñas de segundo básico, realizan labores domésticas, O sea, tal cual como tú lo es culpa escuchaste. de la misoginia, del patriarcado, finalmente. De los roles, lo que quiere tratar de hacer es un tema de los roles, pero entonces no manden a cerrar los colegios, sino que es tan tonto lo que respondió, pero bueno, pero yo le voy a poner una fecha al análisis que tú estabas haciendo, Fernando, con la desintegración y la destrucción de la educación en Chile, porque efectivamente esto ha tomado muchos años. Yo recuerdo cuando estábamos en la radio, cuando empezábamos a hablar sobre esa discusión que se dio en el Parlamento, en el Congreso chileno, de la eliminación de varios ramos. ¿Te acuerdas? Filosofía, y tú lo nombraste. Bueno, pero hay una fecha que es 2015 y es la ley de Michelle Bachelet que reformuló toda la educación y fue el fin de la inclusión, o sea, la ley de la inclusión, no el fin de la inclusión, fin del lucro y fin de la selección. Efectivamente, me parece que eso coronó la destrucción con este clima que existía de no medir, de no exigir, pero esta ley fue nefasta. Como Esta todo lo ley que ha hecho la señora permitió, Bachelet. exacto, esta ley permitió que todo ese clima que venía se consagrara en una política pública que hay que obedecer. Entonces, creo
creo que desde el 2015, si uno ve los resultados del CIMSE, hasta el 2012 habían ciertas luces con algunos avances y con algunos números bastante más positivos. Después del 2012 y ya en el 2015 uno ve, no el 2015 propiamente tal, porque ahí se promulgó la ley, pero después uno ya bien ve el retroceso. Eso fue una ley nefasta. Y Sí. como todas estas leyes grandes, como la educación en la universidad, la educación gratuita, que también ha sido nefasta, nadie se atreve a levantar la voz desde las autoridades, desde el mundo político, desde el mundo de la idea, a decir, hay que retroceder en El mundo esto. de las ideas, dijiste. Bueno, alguien las tendrá. ¿Cuál es ese mundo? Bueno, hay Alguien las personas con tendrá que tener. ideas, pero un mundo con ideas no hay, pues ese es el punto, no hay un mundo con ideas, no hay Digamos ambiente. el mundo de los responsables, no sé Tenemos cómo le ponemos. aquí quiénes son las ideas, de dónde vienen. Personajes como los de espacio público, esos son nuestras fuentes de ideas, o Claro. algunos de estos académicos al peo de las universidades que se pasan en reuniones y hablando de la educación sexual y escribiendo unos papers neomarxistas obsoletos y hediondos de viejo y copiados además. ¿Cuál es el mundo? El mundo de la idea existe, no existe en Chile.